Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con la explicación de algunos apartados de nuestra investigación. Ya luego de pasar el primer marco teórico, vamos y seguimos con el segundo marco teórico, el marco que donde es más que todo la investigación de lo que es bibliográfica, es decir, de libros, de revistas, pero siempre teniendo en cuenta lo que son nuestra bibliografía. Es decir, toda la investigación o toda la información que nosotros vayamos a utilizar, siempre tenemos que hacer nuestra bibliografía. Porque si, por ejemplo, yo veo que una información no sé de dónde la sacaron, no se la voy a tomar como buena, porque yo necesito ver quién fue el autor, o quién postuló ese libro, o quién fue el que editó, digamos, esa revista, o escribió esa revista. Entonces, el tema en sí del libro o de la revista, para que nosotros vayamos entendiendo un poco más de dónde sacamos cada información. En esta investigación es un poquito especial, por así decirlo, porque no vamos a ir a investigar en sí al lugar, ¿verdad? No vamos a ver cómo es la realidad, sino que solamente lo vamos a ver en, más que todo con documentos, con libros. Más que todo es una investigación bibliográfica, porque lleva solamente de libros. En este caso vamos a continuar, como les mencionaba, el marco teórico, donde vamos a ver también la construcción del marco empírico, que no es otro marco, sino que es también consolidado con lo que es el marco teórico, es decir, es lo mismo, ¿verdad? Solo dando un seguimiento. Luego de toda la información que recopilamos de lo que fueron libros y todo, ya ahora vamos a ver lo que es esta construcción, ¿verdad? Ya que más que todo se refiere a la construcción, bueno, se hace a partir de la construcción de la investigación de campo, el trabajo de campo. Pero ese trabajo de campo es más que todo, como les mencionaba, ir a investigar al lugar, ir a conocer quizás algunos aspectos, pero como en este caso, pues este estudio no va a ser así, pero sí se van a tomar algunas cosas de este marco empírico. Pues luego de esto se deberá lo que es formar, donde este estudio pues deberá también recopilar cierta información donde se tiene que identificar lo que es una técnica y una metodología a seguir, así como los instrumentos también que se van a utilizar durante también, digamos, si fuéramos a hacer una investigación, qué instrumentos vamos a utilizar. Eh, en la ejecución también, por ejemplo, en la visita de un trabajo, pero nosotros no vamos a ir a visitar, entonces solo vamos a realizar lo que es en ese instrumento, pero no lo vamos a aplicar. De igual manera, pues en este apartado, pues también se va a identificar lo que es o contraponer lo que es las definiciones de algunos teóricos y la unión también de hechos y la teoría, ¿verdad? En una considerable también progreso de la ciencia. Es decir, nosotros vamos a identificar, por ejemplo, algunas realidades en nuestro país de ese problema que tenemos más que todo en la construcción del marco teórico, vamos a identificarlo, pero con nuestra propia quizás pensamiento, con lo que hemos más que todo visto en algunos casos, ¿verdad? De igual manera, pues en esto, como les mencionaba, vamos a ver lo que es la metodología de la investigación. Y para eso debemos de saber primero lo que es una metodología, ¿verdad? Luego vamos a identificar cuál metodología es la que nos da para nuestra investigación, o sea, la que más que todo, la que nos está enseñando o diciendo que nuestra investigación si es cuantitativa o cualitativa. Pero eso lo vamos a ver después de lo que es una definición metodológica. Después de la construcción del marco empírico, vamos a ver lo que es la investigación, esa metodología, ¿verdad? Entonces vamos a ir siguiendo la metodología.
de la investigación. Y lo primero que tenemos que saber es qué es metodología. Creo que investigación ya se nos quedó un poquito más claro, ¿verdad? Entonces vamos a definir lo que es metodología y luego vamos a identificar qué pasos vamos a hacer en este apartado. La metodología pues se denomina también como una serie de métodos y técnicas que llevan un rigor científico donde se aplica lo sistemático más que todo. Durante también un proceso de investigación para alcanzar ciertos resultados, la metodología pues va a ser más que todo teóricamente válido o no, si está más que todo como comprobando cómo va a ser lo que es nuestra investigación. En ese sentido, la metodología pues es como un soporte conceptual que se rige de manera donde nosotros ampliamos un procedimiento de una investigación. La palabra como tal pues es también un método y una lógica, lleva también una lógica donde nosotros vamos a poder saber cómo está o cómo es nuestra investigación y se traduce también en ciencia, que es el estudio o tratado, y de ahí pues también viene definida lo que es la metodología. También podemos encontrar la metodología en distintas áreas, ¿verdad? Metodología didáctica, en educación, por ejemplo, pero más que todo nos vamos a enfocar en lo que es la metodología de la investigación, que esta disciplina pues también es ese conocimiento encargado de elaborar, definir, sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos en los que se debe seguir durante el desarrollo de una investigación para la producción también de estos conocimientos. Esto también puede ser orientada de manera que vamos a enfocar en sí una investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos. El objetivo de nuestros resultados también que estos tengan una validez y tengan pertinencia y cumplan también los estándares de existencia científica. Es decir, la metodología también se encarga de llevar un orden también con nuestra investigación, además que, como sabemos, el marco teórico es también la investigación del libro, ¿verdad? O sea, es decir, también esta metodología va a ser investigado en lo que son libros, revistas, guías metodológicas o guías científicas, todo lo que nosotros podamos recopilar esa información. De igual manera, esa metodología pues tiene sentido también por ejemplo, en nuestra investigación, donde vamos a exponer y vamos a describir razonablemente criterios adoptados a la elección metodológica. Por ejemplo, la investigación cuantitativa y cualitativa. Es ahí donde vamos a nosotros identificar si nuestra investigación es cuantitativa y cualitativa. Ya sabiendo lo que es una metodología, por ejemplo, describe también razonablemente criterios adoptables. Y la metodología, pues también pues adoptas estas elecciones metodológicas, que esta es cualitativa y cuantitativa. Una de las dos vamos a seleccionar, no vamos a seleccionar, digamos, las dos. En este caso vamos a seleccionar una, luego que vayamos construyendo, vayamos leyendo lo que es nuestra investigación. Ahora les voy a decir cuál de las dos vamos a seleccionar, ¿verdad? Al finalizar lo que es esta explicación más que todo, de la metodología de la investigación. En este caso, pues la metodología cuantitativa pues se refiere o es aquella donde se emplean ciencias naturales o fácticas y se valen también de datos cuantificables a los cuales pues se puede acceder para poder observar y también una medición. Para el análisis de esto se necesita una procedente mediante la utilización de lo que es la estadística, la identificación de variables, los patrones que son constantes y su método de razonamiento pues es deductivo, para lo cual el trabajo de base es una muestra representativa del universo estudiado. Es decir, en la cuantitativa es más que todo número, ¿verdad? Se empieza con los números, describiendo lo que es, por ejemplo, si hacemos una investigación donde vamos a ir a un lugar y tenemos 10 personas, y el instrumento que vamos a utilizar solamente es
de cantidades, es decir, cuánto usted, digamos, cuánto usted ha, si es en el área de la economía, cuánto usted gana en su salario, pero si es, por ejemplo, cualitativa, ya es como algo de cualidades. En lo que es cuantitativo son cantidades lo que vamos a contar. También la metodología cualitativa, pues es un método en la que ya se aborda una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y la humanística. Tal pues se enfoca en todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, o sea, con cantidades. Muchas veces nosotros hacemos preguntas así como sí, no, preguntas cerradas. Pero cuando dejamos preguntas abiertas, cuando la persona, digamos, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en su hogar? Y la pregunta solamente dice eso, y la persona solo escribe 5, pero no es lo mismo a decir, ¿por qué las personas de su hogar viven con usted? Y ella escribe la persona, porque, por ejemplo, si es una madre de familia, porque son mis hijos, ellos son menores de edad, y ya va explicando. Entonces, ahí va como las cualidades, los sentimientos de la persona, y es decir, el pensamiento quizás más allá de una cantidad, no solamente se limita a esas cantidades, ¿verdad? También, pues, de modo que se trata de este procedimiento de interpretar también y de contraponer la metodología con la cuantitativa. Su método de razonamiento es inductivo y va también de lo particular a lo universal. En el caso, pues, se accede en los datos, análisis e interpretaciones a través de la observación directa, la entrevista y también documentos que, más que todo, finalicen en sí con esta investigación, pero dando, quizás construyendo en sí con lo cuantitativo y con lo cualitativo. Es por eso que nosotros también, nuestra metodología de la investigación va a ser en el área cualitativa, es decir, con cualidades, porque nosotros, por ejemplo, si tenemos el tema del bullying, eh, nosotros vamos a ver las cualidades o los sentimientos de esa persona. También, como bien sabemos, la metodología de la investigación de la cuantitativa y cualitativa pues también tiene que unirse entre sí, ¿verdad? Es decir, nosotros si no vamos a ir al lugar a investigar, a ver los procesos, o sea, no vamos a ir, pero si nuestra investigación y nuestro tema, por ejemplo, no dice identificar cuántas personas son las que sufren bullying en una escuela. Ahí sería cuantitativo, porque ya vamos por cantidades, ¿verdad? Pero si nosotros decimos identificar los efectos del bullying, ya vamos viendo por el lado de la humanística, por el lado de las ciencias sociales, el pensamiento también de esa persona, el razonamiento y todo el comportamiento que se le da a ese problema. Entonces vamos más que todo del lado de lo cualitativo, o sea, las cualidades uniendo con lo cuantitativo. Vale, entonces en este caso vamos a utilizar la metodología de investigación cualitativa, pero para nosotros que lo incluyamos en nuestra investigación y ya sabiendo también cuál es la diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo, lo cualitativa, vamos a ir a investigar qué teórico, qué autor de algún libro hable sobre la investigación cualitativa. Y nosotros vamos a poner lo que él dice sobre la investigación cualitativa. No es un pensamiento de nosotros, es un pensamiento de un teórico. Por ejemplo, si tenemos nosotros a un teórico que se llame Sandín Esteban. En este caso, ya no vamos a poner cualitativo acá, ¿verdad? Sino que solamente para mostrarles cuál es la que íbamos a utilizar. En este caso vamos a ver lo que es, solamente en nuestra investigación vamos a poner, después de la construcción del marco empírico, vamos a poner metodología de la investigación. Luego vamos a poner el teórico que nosotros encontramos, o el autor del libro que nosotros encontramos, de lo que habla de esta investigación, o qué es la investigación cualitativa. Entonces vamos a buscar y vamos a poner Sandín Esteban.
Sandín Esteban, y vamos a poner el año en el que hizo, digamos, el autor del libro, ¿verdad? O el libro, en qué año fue publicado, en qué año fue editado y todo. Entonces eso lo vamos a poner, digamos, en el 2003. Y vamos a poner, por ejemplo, lo que él dice. Teóricamente no le vamos a agregar más de nosotros. Por ejemplo, la investigación cualitativa es una actividad sistemática y ahí vamos a poner lo que él dice, ¿verdad? Sobre la investigación cualitativa, ya describiendo en sí lo que él dice y todo su apartado sobre esa investigación. Y así vamos a hacer lo que es parte de la metodología de la investigación. Luego, más que todo, en este apartado, pues si ustedes se quieren alargar, 2 páginas, pero lo mínimo es una página de Word que se tiene que hacer siguiendo siempre los mismos lineamientos, ¿verdad? Es decir, justificado siempre, vean más que todo la ortografía, porque muchas veces yo veo que está en rojito la ortografía y no lo cambian, entonces hay que cambiarlo. Ya Word yo solo le da para revisión de ortografía, entonces revísenlo ahí, también justificado, interlineado 1.5. Todos esos lineamientos sabemos que la letra es Arial 12 para la información, ¿verdad? Entonces vayamos también identificando estos, más que todo la estructura del trabajo. Luego de esto se hace lo que es el método. En el método pues de nuestra investigación se va de este método de la investigación, pues también vamos a hacer lo mismo de lo que es nuestra metodología de la investigación. Vamos a identificar qué método vamos a utilizar para nuestra investigación. Primero vamos a definir qué son los métodos. Los métodos se deriva también del griego meta, es decir, hacia, a lo largo, y también significa camino, por lo que podemos deducir que un método significa el camino más adecuado para lograr un fin. El método es también un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él pues es fácil también demostrar lo que es la investigación en sí. Pues sin este método no vamos a saber si es o podemos demostrar lo que es algún argumento sea válido o no. El método de la investigación también son un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba una hipótesis e instrumentos de trabajo de investigación. Podemos establecer también 2 clases de métodos que son importantes, por ejemplo, los métodos lógicos y los métodos empíricos. Los principales o los principios de los métodos lógicos son todos aquellos donde se basa la utilización del pensamiento en funciones de la deducción, análisis y la síntesis, mientras que el método empírico se aproxima al conocimiento obtenido mediante conocimientos directos y también el uso de la experiencia, y también encontramos la observación y la experimentación. Los métodos lógicos de la investigación científica se basan también en la utilización del pensamiento, en sus funciones deducir, analizar o sintetizar algo, ¿verdad? Tenemos lo que es el método deductivo, y es ahí donde pues la aplicación de los principios descubiertos a casos también particulares parten de enlaces de juicios. El papel de la deducción de la investigación es doble. La primera consiste también en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Una ley o un principio puede reducirse a otra en general. Es decir, por ejemplo, nuestra investigación, en este caso, puede ser deductiva si es que nosotros encontramos, por ejemplo, información de lo que es las drogas, y vamos recopilando más información y vamos agregándole más información de la que nosotros pensamos. Entonces, si es así, y si esa investigación es como agarrando investigaciones de lo
de lo que nosotros vayamos encontrando. Por eso se dice, primero consiste en encontrar principios desconocidos. Podría ser nuestro propio pensamiento, a partir de los conocidos, de investigaciones que ya hemos nosotros investigado. Y una ley, principio que puede también reducirse a otra en general. Y si un cuerpo cae, decidimos que pase a un caso particular de gravitación. A partir de esta, pues se sirve y se descubre lo que son consecuencias desconocidas a principios desconocidos. Es decir, se puede decir que el problema de la investigación tiene consecuencias que quizás en una investigación que se retomó no hayan especificado, pero con nuestra investigación sí. Si sabemos que más que todo esta podemos también definirla, por ejemplo, con un método deductivo directo, método también deductivo indirecto. Pero nosotros, por ejemplo, vamos a identificar si es nuestra investigación deductiva o también es inductiva. Entonces, ya continuando también con la metodología de lo que es la investigación, luego vamos a hacer lo que es el método de investigación o simplemente el método, donde vamos a identificar, igual que la metodología, dos métodos. El primero, que es el método deductivo, y el otro el método inductivo, el cual, ya describiendo lo que son los dos, pues cada uno de nosotros vamos a poder identificar en cuál más se asemeja o cuál es más lógico para nuestra investigación. Como les mencionaba, método esto es lo que vamos, después de la metodología de investigación, vamos a ver esto. Siempre vamos a hacer la construcción del método empírico, ¿verdad? Siempre en esa línea vamos. Luego, pues vamos a identificar lo que son estos tipos de métodos. Como bien decíamos, el método deductivo y el método inductivo. Vale, luego que tenemos el método, vamos a identificar ahorita cuáles de los dos métodos vamos a utilizar para nuestra investigación. El método inductivo también es el que razona, que va partiendo de casos particulares y se eleva a sus conocimientos generales. Este método permite formar lo que son hipótesis, investigaciones en leyes científicas y también demostraciones. La inducción puede ser como completa e incompleta. Por ejemplo, la incompleta pues es la inducción que es sacada del estudio de todos los elementos que forman lo que es un objeto de investigación. Es decir, que solo es posible si con exactitud tenemos el número de elementos que forman ese objeto de estudio. Además, donde sabemos si un conocimiento es generalizado que pertenece a cada uno de los elementos y objetos de la investigación, donde estas pues llamadas demostraciones complejas y de formas de razonamiento inductivo. Por ejemplo, al estudiar lo que es un rendimiento académico en los estudiantes, por ejemplo, el curso de tercer o de primer grado del Colegio Rita Levi Montalcini, todos estos estudiantes pues del curso van a tener lo que es un objeto de estudio, es relativamente pequeño. Por ejemplo, si solo se tiene lo que son 15 alumnos, se puede concluir que el rendimiento promedio es bueno, y la conclusión es posible mediante el análisis de todos aquellos miembros del curso o miembros del grado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir deduciendo cuándo es completa. Pero cuando es incompleta, donde el objeto de estudio e investigación no puede ser numerado y estudiado, y su totalidad es obligada a un sujeto de investigación, a recurrir también de tomar muestras representativas que permitan hacer generalidades. Por ejemplo, los gustos de jóvenes del año, por ejemplo, de segundo año de bachillerato en relación con la música. El método inductivo también es incompleto, pues ya que puede ser que no vayamos a saber todos los gustos de los jóvenes que se tengan, ¿verdad? De igual manera, pues también puede ser inductivo, pues
enumerando las conclusiones probables. Entonces, en este caso, nuestra investigación va a ser en el método también inductivo. En este método nosotros nos vamos a identificar nuestra investigación, porque tenemos un objeto de estudio, ¿verdad? Tenemos el grado, es decir, sí, no vamos a verlo por sí solo el trabajo, el tema, pero por eso va a ser un método inductivo incompleto, pero en este caso sí va a ser un método inductivo. También, como lo que es la metodología de la investigación, vamos a buscar lo que es un teórico que hable sobre el método inductivo, lo que diga sobre este método, la definición de este, y de igual manera vamos a poner, por ejemplo, no vamos a poner así como lo tengo, método inductivo, no, vamos a poner método, como está en rojo, y vamos a poner el autor, el teórico que hable sobre esta definición de este método. Por ejemplo, Francisco Martínez. Eh, y vamos a ponerle el año, si se tiene, 2006. Y vamos a poner el método inductivo. Es todo aquel método científico. Y vamos a poner textualmente lo que dice el teórico, el autor del libro o de revista. Entonces ahí vamos a ir poniendo lo que dice él, ¿verdad? En eso no necesariamente solo, por ejemplo, podría ser una página de Word, siguiendo los mismos lineamientos, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo sobre lo que es la metodología y el método. La próxima clase vamos a ver lo que son las técnicas e instrumentos, que también es un apartado muy importante que vamos a ver pues luego de esta, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Gracias y buen día.